Tenemos a José Álvarez, que es director del Centro Terapéutico La Trinidad, y que tiene un punto de vista diverso, distinto de lo que se conoce comúnmente sobre la ley de salud mental. Así que bueno, vamos a saludarlo y a conocer qué tiene para contarnos José. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Primero. Y contanos en principio, para la gente que no sabe, no conoce, ¿qué es el Centro Terapéutico La Trinidad? Bien, el Centro La Trinidad nace como, de alguna manera, en una necesidad. Yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, si bien soy de Olavarría. Vengo de la ciudad de Buenos Aires, donde fundamos un centro, Programa Los Arcos, que es un centro de internación. Y al venir a Olavarría veíamos, bueno, por ahí yo al ser de acá, la necesidad de algo intermedio que no sea los extremos psiquiátricos, bueno, los lugares de internación están fuera de Olavarría. A partir de ahí, bueno, con un grupo de gente organizamos, armamos la asociación y se buscó formar un equipo interdisciplinario que incluyera psicólogos, psiquiatras, diferentes psicopedagogos, diferentes ramas, psicólogos sociales, diferentes ramas, y se arma el programa a partir de, digamos, de no ser un centro de internación, sino en función de la ley salud mental, que a veces decimos nueva ley, pero tiene ya para 11 años, sí, y todavía nos queda como la costumbre de decir nueva. Sí. Así que en función de la adecuación de la ley comenzamos a armar el centro y a capacitarnos internamente, y bueno, logramos abrirlo. Va a ser casi 3 años. 3 años trabajando. Sí, bueno, y ahora hay un hecho importante para ustedes, que es la habilitación como centro terapéutico. Correcto, nosotros la semana pasada estamos todavía como viviéndolo con el equipo, luego como de un trabajo importante del equipo interdisciplinario, se logra la habilitación definitiva, adecuado a la ley, y bueno, desde La Plata nos informaron que somos el primer centro que logra llegar a tener la habilitación definitiva con la adecuación a la ley. Si bien los centros siguen funcionando con la ley anterior, o las habilitaciones, hay un tiempo de adecuación. Bueno, nosotros fue el primero que logramos obtener la habilitación definitiva, lo que es en el territorio de la provincia. No hay ninguna que se haya dado todavía. Ningún centro terapéutico habilitado excepto ustedes. Somos los únicos. ¿Y qué implicaba esa adecuación? ¿Qué era lo que tenían que hacer para poder habilitarlos? Lo que implicaba era la Secretaría de Salud formó ciertos equipos para que todos los centros de la Argentina, sean psiquiátricos, comunidades terapéuticas, centros de días, se conectaran con este equipo y comenzaran esta adecuación, esta modalidad. Por ejemplo, lo que antes era un consultorio, ahora puede ser un ambulatorio, puede tener grupos, que antes era simplemente una atención de un psicólogo. Entonces era adecuar. Esto nos implicó a nosotros trabajar con un equipo de la Secretaría de Salud, donde presentamos trabajo, tuvimos que armar el equipo, el programa terapéutico, explicarlo, presentarlo. Es como volver a la universidad. Tuvimos que hacer todo un recorrido, hicimos con un equipo y nos llevó casi 2 años todo. Tuvimos 2 inspecciones, por supuesto, de nuestras instalaciones, lo que presentar carpetas médicas, clínicas, los profesionales que tenés, que respondan en función de esta adecuación de la ley y saber que conozcamos la ley, porque también es como que se habla tanto, pero bueno, que se entienda bien, que se conozca. Y bueno, así que ingresó a despacho hace un mes y la semana pasada pudimos sacar la definitiva y bueno, como estamos también pactados un poco. Bueno, ¿y cuál es la población que pueden atender ustedes? ¿Qué patologías o qué situaciones sociales? No sé cómo las denominan. Nosotros trabajamos lo que es como se fue indicando esto con la ley, en lo que es salud y salud mental. Salud mental es una forma de decir porque, bueno, el paciente no solo también puede tener una patología o desde un nivel, no sé, por decir algo suelto, esquizofrénico o una adicción, también hay depresión y también hay problemas de salud. Entonces articulamos nosotros lo que es con el juzgado, con el hospital, un servicio de emergencia y abarcamos todas las áreas. Cuando un paciente ingresa, pasa por un área médica, entonces hay chequeos médicos, psiquiátricos, psicológicos, evaluaciones, que nos permita de alguna manera poder armar un programa personalizado. Nuestro programa es privado, nosotros no tenemos ningún tipo de convenios con nadie,
trabajamos de manera particular y de modalidad sí reintegro con obras sociales que hemos podido charlar con algunas. Y después tenemos un sistema propio que nuestro equipo, eso hago el reconocimiento al equipo, que de alguna manera cada uno va ganando en función de lo que ingrese, y también tenemos un sistema de becas para a veces hay gente que no puede llegar, entonces generamos nosotros nuestros propios recursos, o sea que quien llegó a la Trinidad, nadie quedó afuera, o sea, tratamos de que nadie quede afuera. ¿Qué población están atendiendo ahora, más o menos? En cantidad estamos cerca de los 50 pacientes, y en franja de edades estamos entre los 16 y 75 años aproximadamente. Esto va dividido en etapas, en función de edades, en función de necesidad de patología. Hay gente que es agrupable, gente que no lo es. Eso se va ¿Qué significa agrupables? Y agrupables, por ahí una persona que necesita trabajar en grupo, que necesita la conexión del otro, un ejemplo en adicción. A veces, bueno, yo padezco una problemática, en la adicción a mí me permite no hablar, entonces sentarme con otro que pasa por lo mismo que yo, puede que yo no entienda una herramienta, pero a veces que está mal también me puede escuchar. Es como decimos a veces, sé hablar muy bien para el que está afuera, pero para mí no. Entonces el grupo tiene esa dinámica de alguna manera decir, bueno, por ahí ayudo a otro, entonces lo que no puedo para mí... Un par lo puede... Y un par lo puede haber, ayudar. Por supuesto con un profesional que nuclea esa parte, que lo lleva... Y eso se llama, después los diagnósticos de personas por ahí con otras patologías que un grupo puede que lo desestabilice, que lleve una medicación. Lo que se le llama la ley de reducción de daños. O sea, hay personas, nosotros para decirlo en términos simples, como decir, bueno, algunos dan 10, otros dan 8, otros dan 5. El tema es que hemos logrado personas dependientes de psiquiátricos de medicación, hemos logrado que comprendan lo que es un acompañante, que ya la persona puede entender que solo no se puede manejar, que alguien le tiene que manejar la medicación. Eso es calidad de vida y tal vez esa es nuestra meta. Bueno, con esta persona hasta acá llegamos. Claro. Pero nos ahorramos el hecho de que esa persona esté condenada a estar en un psiquiátrico todo el tiempo. Entonces a veces no solo es tratar de que esa persona ande de 10, sino, bueno, ¿qué es lo que puede dar? Eso se hace siempre en el primer 1 o 2 meses, que se hace todo como esta evaluación, esta parte diagnóstica. El equipo se reúne, tiene su reunión de equipo y se va evaluando, que a la vez se trabaja con la familia, entran todos en tratamiento. Hay un grupo de familia, grupos de pareja, y eso permite que, de alguna manera, la familia también, bueno, entienda que si bien es una problemática o hay una enfermedad que nadie buscó ni provocó, pero bueno, está presente y es importante que la familia a la par vaya trabajando. Hay, en esta franja etaria que nos decís de 16 a 71 años, ¿los jóvenes tienen más que ver con el consumo problemático y los más grandes con patologías psiquiátricas o no tiene que ver con eso? En realidad sí, hay dos extremos que se dan y los vemos. Tenemos el joven o el niño que tenés esa cosa de naturalidad de vida. Como yo por esto no pasé, nuestro trabajo a veces cuando comienzan en esto del consumo problemático, empiezan a delinquir. Entonces uno como adulto intenta explicarle, pero está esa cosa de la inmadurez propia del niño que no entiende. A mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Entonces tenés una lucha ahí y después tenés en el adulto, ese adulto de 60, 70, de 30 años de consumo, que ha creado tanta maña, le decimos nosotros, tanto personaje, que hay que desarmar eso. Entonces los extremos son como muy difíciles. Pero en eso dividimos las áreas en grupo para trabajar esto o tan difícil o casos de niños que tenemos que sí tenemos con las escuelas, por ejemplo, en los casos de chicos tratamos la escolaridad, tenemos contacto con las escuelas, nos comunicamos, nos reunimos con los equipos orientadores, vienen al centro, hemos ido nosotros, entonces es como los dos extremos son complicados, más con el tipo en el caso de consumos problemáticos que hay ahora. O sea, un consumo problemático de hace 20 años, una patología tardaba mucho más en desarrollarse que ahora, debido a los tipos de cortes que hay ahora. Entonces, cada vez va habiendo más cortes. Entonces, nuestro centro es reactivos. Y hemos hecho reactivos a una persona que ha consumido ese mismo día y le da negativo. O sea, que ni siquiera sabe él que consumió. No se sabe que le han dado. Entonces, se está viendo las patologías mucho más rápido, en función de estos cortes que no se saben qué son. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo sucedió entonces? Si él mismo ni siquiera sabía cómo lo que consumió. ¿En las salidas, en la noche, o cómo? Y para llegar a un grado de necesitar una asistencia, ¿no? Claro. Desarrollar una patología.
Nosotros la patología, puntualmente del consumo problemático, hay una mirada que le da y que nos permite a nosotros abrirnos, y tiene que ver con la parte emocional. Nosotros siempre vemos personas como grandes por fuera y muy chicas por dentro. Entonces se presentan este tipo de cosas para resolver, y obviamente no lo pueden resolver. Es como que adicto no puede ser cualquiera, hay que reunir condiciones. Y aquel que reúne una de las condiciones que tiene que ver es la parte emocional. Entonces, salen 3 amigos a bailar, consumen, prueban droga esa noche 3 amigos, y 2 al otro día se sienten mal porque se levantaron tarde. Pero hay uno que no le molesta levantarse tarde, no tiene problema porque perdió el trabajo, no puede resolver eso y decide continuar en ese lugar. Ahí empieza a verse y a manifestarse la enfermedad. Que la enfermedad es eso, no el deseo de consumo o si quiero consumir, sino la acción que toma. O sea, no está pudiendo resolver el riesgo que se expone, a lo que está perdiendo, la consecuencia. Entonces nosotros siempre decimos la conducta y la actitud. Nuestro trabajo no trabaja sobre qué consume, trabajamos en su conducta y su actitud, sobre la maduración o no, las decisiones que no puede tomar. Sucede mucha gente que viene con culpa pensando, bueno, perdí a mis hijos. Lo que pasa es que es una enfermedad. O sea, no es que no ame a sus hijos, no es que no los quiera. Realmente la inmadurez emocional de la enfermedad hace que esté por sobre todo. Entonces no se trata del amor del otro. Es como, la verdad hay que llevarlo a cualquier enfermedad. Si uno está enfermo y que cree que, bueno, estoy con mi familia y me voy a curar, no, hay que ir al médico. Y si no te medican, no tenés un tratamiento, no importa quién ames, no te vas a curar. Esto es una enfermedad exactamente igual. Digo curable, por ponerle un nombre para hacerlo entender, no sé si es la terminología exacta, pero ¿es curable un consumo problemático, profundo, que ya desequilibró a la persona? No, la palabra no es curable, o sea, hay una recuperación, hay una maduración, y la persona va a poder aprender a leer los alertas, o sea, esa adicción va a estar siempre. En el caso nuestro de caso cuando hay patologías también psiquiátricas y aparte de consumo, bueno, a esa persona le enseñamos a aprender los alertas, ese es su paso por el tratamiento. Pero no hay una recuperación definitiva. Digamos que una persona puede hacer 20 años que no consume y decide juntarse, hace un grupo nuevo de amigos y dice, bueno, acá están consumiendo cocaína, me voy a quedar acá. Bueno, esa persona va a recaer. Pero no porque consume, por la decisión que tomó. Si yo creo que frente a algo que terminé en tratamiento me vuelvo a exponer, yo estoy no teniendo la madurez para decir, no, de acá me tengo que correr. Claro. Hay 10 lugares para ir a bailar, ¿por qué me quedo donde hay algo que nunca le pude ganar? Claro. Ahí empezó la recaída. Entonces el paciente se le enseña esos semáforos. Hemos dado siempre un ejemplo, lo hablamos mucho con los chicos de un paciente que iba a cenar y siempre tenía la costumbre de echarle la culpa de decir, bueno, pero lo que pasa es que bajan las luces del pub y empiezan a poner música y bueno, yo termino tomando. ¿Y a qué hora vas a cenar? A las 11 de la noche. ¿Por qué no vas a las 9? Ahí está la inmadurez. Vos decís, porque a las 9 yo quiero ir a las 11 porque quiero recaer, quiero consumir. Claro. Entonces esa persona aprende, voy a ir a las 9 a cenar. Yo sé que si voy a las 11, después empieza a ver alcohol y yo frente a eso no puedo. Entonces esas son las herramientas que el paciente atraviesa en el tratamiento. Nosotros a nadie le pedimos que deje de consumir. Es una decisión que el paciente debe tomar. Nuestro trabajo es la maduración, las herramientas y poder llevarlo hacia ese lugar. A un lugar de independencia en la decisión, digamos. A un lugar nosotros decimos madurez emocional. Bueno, si logra crecer emocionalmente, no es que va a dejar de, como decimos, alguien toma medicación, aprende a pedir su medicación, aprende que ir al psiquiatra y atenderse, comprende que tiene calidad de vida, se da cuenta que maneja. Tenemos pacientes que empezaron a manejar su dinero, que empezaron a venir solo al centro. Entonces empiezan en esa sensación de goce, de placer, de, mira, yo accedo, entonces indudablemente esto me hace bien. Entonces ves que esto, el acompañante, es un aprendizaje. Es lo que la ley de salud mental dice reducción de daño. A veces la gente lo confunde con consumir menos y no tiene que ver con eso. La reducción de daño, hay un contexto por ahí como importante para saber. Yo que trabajé tantos años en Buenos Aires y estuve con el gobierno de la ciudad en el tiempo que se conversó este cambio de la ley, tal vez de acá no se vio, de mucho de afuera no se vio. Pero allá sufríamos otras consecuencias. Muchos centros no había ningún tipo de registro ni de cuidados. Entonces era como alevoso que todo el mundo abría un centro terapéutico por teléfono,
había muchas cantidades de suicidios, las patologías psiquiátricas, lo que sea, se terminaban, nosotros en Los Arcos hemos recibido gente atada con un alambre, trasladada a otra comunidad, y esto no existía ningún tipo de control. Había un familiar que si tenía dinero, entonces como yo tengo dinero, mi hermano el sábado salió, tomó alcohol, esto me viene al pelo, pago la comunidad y lo dejo internado 20 años. Porque no había ningún tipo de control, que es lo que genera la ley, en el sentido de, bueno, ahora, si vos querés que se interne, se puede internar, pero tenés que avisar al juzgado de que esa persona ingresó, para que pueda ejercer un control y esa persona tenga derechos, que antes por ahí no estaban. La persona estaba 20 años internado y nadie preguntaba. Esto acá no se ve, pero en Buenos Aires, yo vengo de zona norte, que es el lugar donde están las comunidades privadas, y somos alrededor de 60 comunidades. Y eso funciona completamente privado. Vos sabés que me estás recordando, y se lo comento también a la audiencia, en un momento hicimos una investigación periodística por otras cuestiones que desembocaron en que termináramos en Open Door, en el Centro de Internación Psiquiátrico de Luján, cerca de Luján, y se pudo descubrir que había decenas de personas que habían desaparecido. Esto que vos decís, personas que internaban 20 años, desaparecían las familias, no tenían derechos, casi que no tenían identidad, y muchos habían terminado muertos en cercanías de Open Door, por razones, circunstancias, obviamente, extrañísimas, ¿no? Sí. Personas que aparecían muertas, pero eran personas civilmente inexistentes, ya civilmente muertas. Lo único que se hacía era matar el cuerpo. Bueno, eso, sí. La nueva ley impone esto, que tenga un juzgado que supervise la internación. La ley cambió una sola palabra. La ley no dice que no se puede internar, no dice que no puede ser compulsiva, no dice nada de eso. Cambió una sola palabra, que es cierto. El riesgo para sí o para terceros era lo que la ley llevaba adelante para las para las internaciones. Lo que hizo la ley, cambió solo la palabra cierto. Cuando agregó la palabra cierto, el riesgo cierto para sí o terceros, lo que hizo que una persona ingresara a la guardia, fumó marihuana, tuvo un delirio en ese momento que no era un delirio, digamos, de antecedentes psiquiátricos. La enfermera que lo atendía en ese momento, depende del día que tuviera, bueno, mandalo para el psiquiátrico. Y nosotros hemos tenido pacientes medicados de 10 años, le sacamos toda la medicación, hasta para que el paciente lo que quería explicar que no tenía ningún problema y no lo tenía. Simplemente la persona que lo atendió no hizo una evaluación cierta. La cierta es, yo lo veo que está re mal, pero la evaluación ahora es cierta, ya no es más por riesgo, por sí, por tercero, a ojo. Ahora lo tiene que evaluar un psicólogo, un psiquiatra, y ver si eso es cierto. Y si es cierto, tiene que quedar internado. Pero tiene que ser cierto. Esto le da derecho a la persona, porque yo tal vez estaba alcoholizado el fin de semana y la enfermera pensó que estoy drogado y puso, está loco, psiquiátrico, mándalo al psiquiátrico. Entonces, digamos, no es la interpretación que das de la ley, no es la que dan muchos profesionales de la psiquiatría, que no se puede internar contra su voluntad a nadie. Para nada. De hecho, nosotros lo vemos en Olavarría. En Buenos Aires tenemos un sistema de trabajar. Nosotros, cuando un paciente entra a un psiquiátrico, el psiquiátrico automáticamente te llama, porque entiende que la única función del psiquiátrico es estabilizar. 4 o 5 días, una estabilización, y ya llama al centro terapéutico. Porque entiende dos cosas. Una, que el psiquiátrico es para estabilizar, no es un tratamiento, y que si la persona ya entró al psiquiátrico con ese antecedente, no hay que preguntarle. Yo lo que quiero decir con esto es, nosotros, en este momento ahora, si nosotros me llama un familiar que su paciente está con un brote, consumió, está en una excitación psicomotriz y demás, nosotros tenemos un vínculo armado con el juzgado, lo hacemos por teléfono, enviamos un correo y te diría en 45 minutos tiene una ambulancia y un patrullero en la casa y lo traslada al hospital. Y ahí se nos está haciendo por ahí ahora el problema. ¿Para dónde derivarlo? En realidad, cuando llega al hospital, siguen aún utilizando esta palabra. Nosotros venimos hablando con gente, hemos intentado hablar con gente de la municipalidad y demás, sobre solicitar, así como el enfermero, así como el ambulanciero o el médico, tiene que hacer un curso de RCP, debería hacerlo también de salud mental, para comprender esta parte.
La parte de que llegan a la casa y dicen, no, nosotros si no hay una orden no lo podemos llevar. Nosotros generamos la orden en 10 minutos. ¿El juzgado por qué la generó? Porque comprende obviamente mucho mejor que nosotros la ley. El juzgado de familia, en nuestra experiencia en Olavarría, llega nuestro informe donde hay un psicólogo, un psiquiatra, que dice que el paciente tiene antecedentes. Que respalda eso, claro. Si tiene antecedentes, ya no tiene el derecho a elegir. El paciente ya hablando está diciendo, tengo 3 internaciones, tuve 3 convulsiones. Ya no me tenés que preguntar. Ya tienen que, el profesional ya habló el paciente con esa convulsión, ya te está diciendo, no puedo tomar decisiones. Y la ley ampara eso, dice, frente a eso, deben tomar los profesionales las medidas. Y llega al hospital y ¿qué pasa? Cuando llega al hospital, las experiencias nuestras, que los profesionales nos han llamado del teléfono del paciente. ¿Para qué lo mandaron? Y la verdad, nuestra palabra es, mira, si hay una orden judicial, o sea, hay una orden judicial o hay un equipo interdisciplinario nuestro, porque nosotros enviamos un informe al juzgado, no es que podemos tomar una decisión judicial. El juzgado ve con su equipo que la orden corresponde, está dentro del marco de la ley y el paciente tiene antecedentes, no es vamos a preguntarle si quiere. El juzgado envía a la comisaría, larga todos los alertas y larga los alertas y va y se lo busca y se entra a la casa y lo sacan y lo llevan. Cuando llega al hospital, el problema que aparece es que por ahí el profesional dice, bueno, si no, le pregunta al paciente, que viene de 3 internaciones, 3 intentos de suicidio, 3 sobredosis, ¿querés hacer tratamiento? No, bueno, dijo que no, bueno, lo mandamos a la casa. Pero ahí, ¿está preparada la estructura de salud para atender estas problemáticas? En realidad lo que nosotros vemos... ¿O hay centros, hay lugares donde se los puede derivar, internar? En realidad no, lo que hay es justo lo que pide la ley y lo que se necesita en esto. Es la cuestión de comunicación y el armado. Y hay una cosa de... O sea, nosotros llamamos al juzgado, nos comunicamos, nos reunimos con el equipo fue a conocer las instalaciones del juzgado, hemos armado este vínculo maravilloso. En el hospital a veces esta cuestión de como ellos tienen la última palabra, depende claro. cómo van. Entonces lo que nos llama la atención es cuando llamamos y va una ambulancia, el de la ambulancia le dice, yo si no quiere no lo puedo llevar. Y nos preocupa cuando escuchamos, un profesional no podría estar diciendo eso. Entiendo. Se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, José, pero es re interesante para seguirla. Sí, lo último es nosotros, como la asociación, lo que va a crear es un grupo para personas, ya que es privado, sin recursos, para que muchas veces cuando piden esto en los lugares públicos y les dicen que no los pueden atender, poder informarlos sobre la ley y darle a la familia el derecho que tiene que saber, que muchas veces no lo sabe. Lo estamos armando y creando y lo vamos a... Trinidad no tiene internación, ustedes no tienen internación. No, es un ambulatorio de alta contención, tiene un acompañamiento de guardia fin de semana, 24 horas y demás, pero no es internación. Y un plantel de profesionales, por supuesto. Y un plantel interdisciplinario de todos los profesionales que nos piden exactamente. Bueno, vamos a volver a conversar. La Trinidad está ahí en la... Dorrego 2870. Dorrego 2870, ahí está la clínica Trinidad. Te agradezco muchísimo, José. Muchísimas gracias por la oportunidad de la nota y por supuesto hablo en mí en nombre del equipo que ha acompañado y armado todo esto que puedo decir ahora. Muchas gracias. José Álvarez, que es el director del Centro Terapéutico La Trinidad de Olavarría. Muy interesante.